En la Galería Puro, en la calle Peñaranda de San Miguel, está instalada esta magnífica muestra de Christian Laime. Él es un pintor que vive en el Alto y que ha obtenido el premio de pintura que otorga la alcaldía Pedro Domingo Murillo cada año. Hace 2 años se lo dieron y ha continuado con una obra muy consistente que la vamos a ver en pantalla. Christian Laime. Muy bienvenidos, amigos televidentes. La entrevista de hoy será a un joven novelista, un narrador paceño y que ha obtenido ya varios premios y tiene en su haber 5 libros de narrativa. Se trata de Rodrigo Urquiola Flores y el primero de sus libros es Eva y los espejos. Es una colección de cuentos. Así es. Muy bien. Vamos a ir hablando de sus libros, pero empezaremos por sus antecedentes literarios. ¿En qué colegio estuviste, Rodrigo? Bueno, yo hice primaria en la escuela Chasquipamba, que está en la calle 50, y de ahí me fui al colegio René Barrientos de la 21 de Calacoto. Sí, aquí al frente, ¿no? Así es, hasta acabar la promoción. O sea, el bachillerato en el Barrientos. Así es. ¿Y qué profesor tuviste en literatura? ¿Había alguno bueno? Sí, recuerdo a una excelente que nos hizo leer la Odisea, cosa que era algo fuera de lo común, porque generalmente en colegio te hacen leer tristemente mucha autoayuda, ¿no? Que bueno, que no son libros que uno aprecie de manera literaria. Y bueno, esta profe siempre la recuerdo con mucho cariño, se llama Lourdes Palenque,
Y bueno, y también alguien que me apoyó bastante en el colegio fue la profesora Sonia Morales de Educación Física. Cuando estaba yo en tercero medio, en cuarto medio, tenía este impulso por la escritura. Yo no tenía una computadora para escribir, entonces ella me prestó la suya, ¿no? Para hacer mis primeros 2 libros, porque antes de Eva y los espejos escribí unos 2 intentos de novela que no me gustaron, los terminé botando a la basura, pero creo que me sirvieron para llegar a ese primer cuento con el que he estado contento y que es el que inaugura este libro. En los colegios fiscales tenemos la desventura de que nos recomienden libros como Volar sobre el Pantano de Cuauhtémoc Sánchez, bueno, varios otros de Cuauhtémoc Sánchez cuyos nombres he olvidado. Del mexicano. Del mexicano que escribe autoayuda, ¿no? Como guías. Ese que contra las drogas. Guías morales para jovenzuelos. Sí. Bueno, así una experiencia realmente literaria es muy raro, ¿no? El profesor que te da ese tipo de libros. Y bueno, a mí me parece muy triste, ¿no? Porque muchos estudiantes que tienen esta inquietud por la lectura, por la escritura, empiezan y se frustran, ¿no? Van por un camino, digamos, equivocado, ¿no? Hacia ese mundo que es la verdadera literatura. Y dime una cosa, yo siempre he notado en la escuela boliviana, primaria o secundaria, que no se hace teatro, no se les enseña a actuar a los chicos ni a memorizar. ¿Es verdad esto? No, yo tengo una experiencia así en colegio, era tercero medio, si mal no recuerdo, que vino un profe de teatro, pero era externo, no era del colegio. Y actuamos una obra de teatro popular de Raúl Salmón, Magdalena Santos Polleras, o Daniel González, no me acuerdo del autor, y fuimos a actuarla al Asilo San Ramón. Y bueno, fueron 2 funciones. La primera salió regular, la segunda fue un desastre, porque bueno, teatro no es una cosa sencilla, ¿no? Es una lástima, ¿no? Porque encuentro que los adolescentes y los niños en Bolivia, sobre todo los altiplánicos, en el oriente es distinto, no son muy desenvueltos, no se animan a preguntar cosas y me da la impresión de que a los profesores no les gusta que se los importune con preguntas. El muchacho preguntón resulta antipático para el profesor. ¿Es cierta esa impresión? Es muy cierto. Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en básico, los profesores nos agarraban a guitarrazos, a reglazos, ¿no? A chicotazos. Y bueno, en ese ambiente no te da para preguntar nada, ¿no? Porque le temes a esa figura de autoridad dictatorial, ¿no? Ya en la secundaria, en colegio, ya era distinto, ¿no? Teníamos un director que si bien nos agarraba palazos de vez en cuando, por lo menos se sentaba con vos a hablar, ¿no? A hablar de tu vida, no sé, y te sacaba cosas. Yo recuerdo una profe de religión que a mí me detestaba, ¿no? Porque yo era muy bromista en colegio, era muy payaso. Alguna vez, por ejemplo, que el cura vino a bendecir, los echó con el agua bendita y yo me hice y la profe se enojó, ¿no? Gritó: Satanás, ¿qué estás haciendo? Y me sacaba de sus clases, me botaba cuando yo empezaba a hablar de otras religiones que me interesaba, digamos, avanzar o aprender, ¿no? Yo siento más curiosidad por el budismo que por el catolicismo que es cotidiano aquí, por ejemplo, ¿no? Y a mí me expulsaba de su clase, ¿no? Y bueno, quizás también hay un miedo a esas preguntas adolescentes, ¿no? Esas preguntas rebeldes, que muchos profesores no están capacitados para afrontar de una manera imparcial, ¿no? Más allá de sus propios prejuicios e ideas. Y bueno, esto es dañino, ¿no? Para cualquier joven que busca, digamos, más que un crecimiento intelectual, tal vez incluso espiritual, porque ya de por sí aquí los jóvenes, quizás debido a factores como el clima, ¿no? de esta ciudad que es tan fría, la misma historia, ¿no? La historia boliviana que nos avasalla casi a cada paso que damos, es que seamos un poco tímidos, retraídos, ¿no? Con un poco de miedo a la autoridad. Y bueno, ojalá, yo creo que con el pasar del tiempo ha ido también cambiando un poco eso, ¿no? Ojalá.
Ojalá. ¿Y en tu grupo de bachilleres tenías algún círculo de lectura o no había esa inquietud? No, yo era como el bicho raro, ¿no? Que agarraba libros y se ponía a leerlos. Pero sí tengo unos amigos muy queridos que son de mi barrio, de mi zona, con los que he pasado un montón de cosas, que se viven, no sé, en la calle, ¿no? Que me han enseñado mucho precisamente para que pueda escribir, ¿no? Aunque ellos no lean libros, creo que viven la vida de otra manera, ¿no? Y esa manera tal vez es más dura, más auténtica, ¿no? Y bueno, es todo ese conocimiento que lo hace uno también como escritor, ¿no? Ese fue mi club de lectura. Muy bien. Bueno, estamos hablando de qué época, qué años son esos del bachillerato tuyo. Yo salí de colegio el año 2004. 2004, con el inicio del llamado proceso de cambio. Así es, el 2003 fue una experiencia bastante difícil. Y yo recuerdo que, bueno, había militares por todas partes. Y bueno, en casa no teníamos gas, no había comida, de pronto todo se desabasteció. Y nada, ese es mi último recuerdo, ¿no? De colegio, ese chocarse, ¿no? con una realidad boliviana que a ratos ya parece que es cíclica, ¿no? De que vuelve de alguna manera, vuelve, tal vez transformada en diferentes sucesos, pero que tiene un espíritu que se repite. Estás viendo Continuamos con Bueno, vamos a entrar al tema que nos ha reunido esta tarde, que es el de tus libros. El primero obtuvo un premio. Bueno, después de escribir ese par de libros de los que contaba hace tiempo, a mis 16, 17, libros malísimos que terminé desechando a la basura por el bien de la comunidad lectora boliviana, a mis 19 años ya escribí un cuento con el que por fin me sentí contento. Este cuento yo lo mandé al concurso Franz Tamayo, que es el... De la alcaldía. Así es, que es el más ¿Que es el que le da nombre al título, al libro o no? No, en realidad es el que inaugura el libro, pero bueno, ya a estas alturas de mi vida me parece uno de los cuentos más básicos que tengo. Ajá. Y bueno, y fue mi sorpresa que recibió una mención en ese concurso. Y bueno, ahí empecé y ya conocí a los editores. Esta es la segunda edición de Eva y los espejos. Ya. La primera salió en la extinta Gente Común, en el 2008. ¿Y quién era Luis Alberto Navarro Terán? Él era un señor que mi abuelita era empleada doméstica aquí en la calle 25 de Calacoto. Ajá. Y bueno, fue un señor que nos ayudó bastante. Ah. Sí, y nada, mi familia solo tiene palabras de agradecimiento. ¿Fue una especie de padrino tuyo? No. Y sí, de alguna manera sí. Ya. Bueno, un buen gesto de dedicarle el libro. Bueno, este contiene ¿cuántos cuentos? ¿Unos 12? Bueno, en la primera edición salieron 13. 13. Pero en la segunda, que es esta, ya le aumenté unos 3 más que se veían 3 más, como ya. fuera del tiempo de La memoria invertebrada, que es mi segundo libro. ¿Y cuál es el que te gusta más? ¿O no has diferencia entre tus? Bueno, el que más me gusta es el que le da título. El nombre, Eva. Al libro, sí. Eva y los espejos. Así es. ¿Quién es el personaje de Eva? Es un personaje híbrido, ¿no? Al principio se presenta como mujer. Y después resulta que es varón y mujer. Pasa que es un cuento onírico, que depende mucho del que lo sueña. Y el que lo sueña solamente es desvelado al final. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es el segundo libro? Bueno, mi segundo libro no está acá porque se acabó. Se llama Lluvia de Piedra. Salió en la editorial de Alfaguara cuando estaba aquí en Bolivia. Recibió una mención de honor en el Premio Nacional. Y bueno, ya la primera edición está a 20 ejemplares de acabarse. ¿De Alfaguara? De Alfaguara. Todavía está Alfaguara en Bolivia, ¿no? No. En la Avenida Arce. No, Yo vi una librería ahí. Está Santillana, pero Santillana. no el sello Alfaguara, porque lo compró la Random House.
y a la Random House no le interesó ni Bolivia ni Paraguay, así es que los autores que publicamos en estos dos países, antes de que más bien aquí en Bolivia los piquen los libros, como estipulaba el contrato, los compró todos la librería El Pasillo, que está aquí en la Montenegro. Y bueno, ellos son los que me venden ahora mi libro, ¿no? Para que yo lo pueda. Los compró, porque vi un hecho que me pareció bárbaro de una de estas editoriales que se fueron, que destruyó los libros. Sí, ¿No? Los quemó o los cortó. Sí, es algo horroroso, ¿no? Porque terrible. Hacer eso sería terrible, ¿no? Donen, claro. Y bueno, más bien El Pasillo, esa librería, evitó que pudiera haber esto, ¿no? Desastre. Bueno, entonces vamos a hablar de tu tercer libro. ¿Cuál es? Es mi tercer libro. El sonido de la muralla. Sí, es una novela. Es segunda edición. Ahí tienes unos perros como Wilmer Urrelo. Parecidos. ¿No? Es una fotografía que tomó una amiga mía que es actriz también, se llama Mariela Salaverry. Linda la carátula. En Uyuni. Y el perro está furioso. Ajá. Premio Plurinacional de Novela Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor. ¿De cómo tienes dos? El primero es un premio nacional, que se da a obra inédita. ¿Y quién lo da? Lo da la alcaldía de Cochabamba. La de Cochabamba, ya. Y el segundo ya es un premio a obra publicada que se da en México, en Chihuahua. ¿En qué país? En México. En México. ¿Y esto salió en México? Sí. La publicación no. Pero sí. El premio sí. El premio sí es mexicano. Fui yo a Chihuahua a recibirlo, a Parral, que es el lugar donde nació Carlos Montemayor. Ajá. Carlos Montemayor. ¿Era mexicano Carlos Montemayor? Así es. Ensayista. Sí, también narrador. Narrador también. Pero qué bien, ¿no? ¿Cuál es el argumento del sonido de la muralla? Bueno, todo está narrado a partir del punto de vista de una niña vieja, como se deja entrever al principio, y como al final se descubre que es una vieja niña. Y narra un episodio de su infancia, cuando al retornar de un viaje a Santa Cruz, su familia aquí en La Paz, más específicamente en la laguna de Cotacota, pierde su casa a manos de unos desconocidos, ¿no? que la toman. Y es como un diario de esos días que han estado en la intemperie. Yo recuerdo cuando era escolar, cuando estaba en la escuela Chasquipampa, un día nos chachamos de colegio, nos escapamos y nos fuimos a la laguna de Cotacota, cuando no era tan linda como está ahora, ¿no? Estaba cubierta por calaminas, y nos metimos ahí, no era territorio así medio salvaje, nos decían que muchas personas se habían ahogado, y yo recuerdo que, metimos nuestros pies en el agua, y nos fuimos. Pero a partir de esa imagen creo que es que surge este libro, ¿no? Que muchas veces te preguntan que desde cuándo escribes un libro, y no es solamente el momento en el que agarras el bolígrafo, sino empieza mucho más antes, ¿no? Con una imagen, con una imagen que tal vez ni siquiera has imaginado que se convirtiera una frase o un perfume. Exacto. Sí. ¿Y cómo termina la protagonista? ¿En qué acaba la novela? Bueno, ella ya es mayor, es anciana, vive cuidada por su hermano, y ella ha construido un monumento en su casa a este suceso de su infancia. Es una réplica de la laguna y vive encerrada entre las cuatro paredes, ¿no? Ella ha tomado, digamos, todo ese territorio. Yo me acuerdo, tú debes acordarte de un crimen muy curioso de una mujer joven que una pareja la asesinó a golpes en su casa, en su propia casa, y fue en el sur de La Paz. Y la policía, meses después, encontró un cadáver carbonizado, pero el cadáver conservaba un resto de una tela de camisa, y ahí estaba la marca de la camisa. Entonces pudieron establecer dónde compró esa camisa, y han tomado y están presos hace varios años. ¿Oíste ese caso? No, la verdad es que no. Tremendo, porque era una mujer con dinero
y alegaron que se había ido al exterior. Pero la verdad es que habían quemado el cadáver. Vaya, Tremendo. tremendo. ¿Qué opinas tú del género de lo que se llama thriller, de la novela negra? ¿O tienes alguna? No, intento no escribir encasillándome en géneros. Cuando está muy bien hecha la novela negra me gusta leerla. Me gusta Fantasmas Asesinos, por ejemplo, del Wilmer Burrello. Me gusta, no sé, Diario Secreto de Claudio Ferrufino. ¿Y tú eres amigo de Wilmer? Sí, de hecho Wilmer fue quien me hizo el comentario Ya. de contratapa de mi primer libro. Ajá. Y bueno, fue el primer escritor pasa que cuando yo salí del colegio, Sí. trabajé en las ferias del libro, vendiendo Ajá. libros en Santillana, Alfaguara. Ya. Yo era vendedor y justo por ese entonces Wilmer había ganado el premio nacional. Ya. Bueno, cuando yo era changuito, a mí los escritores me parecían gente inalcanzable, ¿no? Ya. Rockstars. Wilmer fue el primer amigo literario que tuve, ¿no? Y más bien él siempre fue una persona sencilla, ¿no? ¿Tú lo calificarías de mentor o de amigo? Amigo, porque nuestros caminos Sí. literarios Sí. siguen otras ambiciones, digamos. Pero sí es un amigo muy querido, ¿no? Por eso, por su Y sencillez. es un hombre muy simpático. Sí, Pero no termina su nueva novela sí, sobre otro crimen. sí, ojalá no. Y ese que no es un feminicidio, al revés. Sí, No, porque el personaje femenino es real, fue en los años 20 y mató al enamorado, ¿verdad? Porque se sintió desairada. Se llamaba Polonia Méndez, ¿verdad? sí, me gustó su tatuaje. Y Wilmer la tiene ahí en el brazo, pero no acaba su libro. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es? Después de Subir la muralla salió La memoria invertebrada. La memoria, lindo título. Gracias. Esta es de otra editorial. Sí. ¿Esta tiene premio? Varios de los cuentos han tenido premios, uno en Brasil, otro aquí en Bolivia, y otros fueron finalistas de concursos en Cuba, en Perú, y también fueron traducidos a otros ¿Y idiomas. cómo es que te surgen los premios? ¿Tú mandas a concursos? Sí. Bueno, ¿Y cómo te enteras? hay una página que se llama escritores.org, Ajá. y bueno, ahí salen la mayoría Las de los convocatorias. concursos. Sí, es simplemente mandar, ¿no? Hay mucha gente que lo hace. Pero no hay premio pecuniario, solo Sí. la publicación. No, muchos, yo ya no mando a los que no ofrecen dinero, ¿no? Porque necesito intentar vivir de esto, ¿no? Porque Sí. es difícil tener un trabajo alimenticio, como diría Vargas Llosa, y dedicarte al 100% a escribir. Y bueno, no, por fortuna, sí, ¿no? A partir de que recibe este libro, el premio Quiroga Santa Cruz, yo he podido renunciar a un trabajo que tenía. Trabajaba en la Chocolandia, aquí en la 21, y dedicarme, digamos, de una manera más profesional a la escritura, ¿no? Con esa pausa que te da ese dinero. Y el premio en México igual fue un gran aliciente, ¿no? Más allá de ser reconocido a nivel internacional por sobreescritores de editoriales grandes, escritores de renombre, ha sido también el apoyo económico, ¿no? Que me ha dado un par de años de tranquilidad. Y Pero qué bien, ¿eh? La memoria ¿son cuentos o es una novela? esos son cuentos. Cuentos también. Es del año 86. Y está dedicado a tu enamorada. Bueno. ¿O ya no? Ya no. Ya no. Es Bueno, sí. pero le has hecho una buena dedicatoria. A estas alturas es mi ex esposa. Sí. Y el libro está dividido en historias de familia. Son unos 6 cuentos. El monstruo y el monstruo. Y estos segundos tienen algo de onírico, de Israel. Y sí, ¿no? Los de la primera parte son, digamos, cuentos más terrenales, más de corte apegado al realismo.
y en el segundo siempre influye de alguna manera aquello que se podría denominar sobrenatural o fantástico, ¿no? Que en realidad el fantástico aquí en Bolivia a mí me parece parte de lo cotidiano, ¿no? Parte de la Yo en Cochabamba, en una oportunidad que estuve allá, me reuní con escritores relativamente jóvenes de ciencia ficción, pero es un género poco desarrollado en el país, ¿no? Y sí, la verdad es que a mí me cuesta mucho leer ciencia ficción, ¿no? Pero sí hay un libro que sí podría recomendar, se llama El hombre, de Álvaro Pérez, un escritor boliviano, paceño, ¿Así? que me parece un buen trabajo, ¿no? en el género. ¿Cómo es el título? El hombre, sí, ¿no? Salió igual en Quipus, ganó igual este premio en Quiroga Santa Cruz. Es un buen libro. Pero de los clásicos universales, ¿no te gusta Bradbury, por ejemplo? No, es una deuda pendiente, aún no he leído a Bradbury, he leído a Wells en cuanto a ciencia ficción, y bueno, creo que es el único que puedo recordar en este momento. Lo dice el Dr. Moreau. Ajá. De Wells, sí. Fue muy influyente y muy rico en su época. Tiene una historia del mundo, pues una historia de la humanidad en 200 páginas. Sí, era muy interesante. Creo que era Fabiano, de una rama del socialismo democrático, H.G. Wells. Bueno, ese es el tercer libro, ¿no? Sí. Estás viendo Continuamos con La memoria invertebrada. La imaginación del que espera. ¿Qué otra cosa puede hacer quien espera sino imaginar mientras el tiempo transcurre como si no transcurriera? Imaginar lo que se espera. Imaginar que no se está esperando nada. Imaginar que hace mucho tiempo ha llegado lo que se esperaba. Imaginar que ahora no hay necesidad de imaginarse nada. Ver el movimiento de la oscuridad dentro de las sombras. ¿No has llegado?, le pregunta don Todo Rapaza a una sombra que se mueve en el techo a contraluz de la luna en cuarto menguante, y el cuerpo que la produce, al parecer, ha sido aquello que hizo un ruido como de calaminas aplastándose bajo la suela de un zapato. La primera novela que escribí en realidad, Lluvia de Piedra, es la sitúo acá. Esta es todavía Chasquipampa, Coqueni, allá es Santa Fe. Y durante la novela todo el tiempo llueve. Y lo que más recuerdo de mi infancia es esa lluvia. Bueno, en el momento de la escritura creo que no pensé mucho en por qué lo estaba haciendo, pero ahora que ya con el pasar del tiempo la recuerdo, creo que es por eso, ¿no? A veces uno mientras escribe no se da cuenta de por qué está haciendo algo o por qué elige una palabra, y después te das cuenta de que esa construcción ha empezado mucho más antes incluso, ¿no? Cuidado. Ten cuidado, aquí manejan ebrios muchos. Mi primer libro es uno de cuentos que se llama Eve y los espejos. Es un libro en el que un poco quería alejarme de lo que yo creía que era cierta tradición nacional, ¿no? Quería un poco salir de acá, y en ese libro no hablo de nada de esto, ¿no? Hablo más bien de otras cosas, de aprendizajes que estaba empezando a tener, de otros escritores, lecturas. Más bien Lluvia de Piedra, mi primera novela, es como un retorno, ¿no?, a esto, a una especie de aceptación, ¿no? A veces uno tiene que alejarse para acercarse. He ido a hartos lugares acá, he sido como cabra de monte. Allá fui a explorar a harto los ríos. Allá atrás hay unas 3 lagunas donde un amigo mío murió por meterse a nadar. Una laguna tiene color verde, la otra roja y la otra color tierra.
Él murió en la Color Tierra, que es la más grande, y hay hartas vizcachas. Estamos ya llegando a Santa Fe. Este es el cruce Coqueni. Santa Fe es otro de mis lugares favoritos. Este es parte de mis lugares favoritos porque son parte de mi historia. Bueno, los Simpson han sido mis educadores. No sé, mi diversión, digamos, nunca he sido muy cinéfilo, que digamos. Me gustan sobre todo las cosas que me hacen reír. Los Simpsons siempre me han hecho reír y aparte ahora puedo relacionarlos con otras cosas, ¿no? Como hace rato hablábamos de Odisea del Espacio 2001 o de Ciudadano Kane, y los Simpsons siempre lo han hecho así, ¿no? Es otra lectura de mundo, por ejemplo. Una vez me subí a aquella montaña, antes era un poco más grande, ahora se ha ido derrumbando, creo, con el minibús. Y no, pues mi mamá me sacó la mugre, porque si nos caíamos íbamos a acabar igual que un chancho que se había caído de acá y se reventó en el río. Me aplacé en el examen porque lo di tarde, se me olvidó, no tenía auto para practicar. En realidad es el auto de mi padrastro, no es mío. Y después fui a una de esas academias que parecen clandestinas, chasquipampeñas, y pasé mi examen en esta misma peta y ya tengo mi licencia. Clase A. Puedo ser trufista incluso. De hecho me gustaría ser trufista, che. Parece un trabajo bien relajado. Y puedes maltratar a la gente. No mentir. Sí, siempre me ha gustado. Iba a entrenar he jugado en la asociación, en la SUS, en el Strongest. Yo soy bolivarista, pero juego en el Strongest, en AFI, aquí en la selección de mi colegio. He trabajado de todo. Era embolsador en el Quesal y en el Intermaxi. Una vez fui a trabajar en un Giros en San Miguel. Un jailón me trató mal, escupí su comida. Ese fue mi acto más heroico de esa época. Unos 2 días duré ahí, nunca más en comida. Después trabajé en la Chocolandia, que fue un lindo trabajo. Igual repartiendo refrescos, no sé, vendiendo vino. Bueno, antes no escribía tanto como ahora. Ahora por suerte nomás los premios me han dado para estar tranquilo, digamos. Si no con lujos, por lo menos algo tranquilo. Y ahora puedo estar en casa escribiendo, leyendo, que es lo que de verdad me gusta hacer. Una vez trabajé igual haciendo pastillas en laboratorios Delta. Una semana duré ahí. Entonces me aburrí. Estás viendo Continuamos con Este ya es un cuento que pertenece a mi tercer libro de cuentos, que esperemos que salga este año, por diciembre tal vez. Este año no ha habido premios. No, todavía no. No ha habido, por la pandemia. Bueno, se han convocado, ¿no? Pero yo no he ganado ninguno. Ya. Sí. ¿Cómo nos ha castigado la pandemia, no? A todos. Sí. A ti personalmente, ¿cómo tú sigues tu vida frente a la computadora? Y no, la verdad es que no. Yo también soy papá de 3 niños, de papá soltero, de mi primer matrimonio. Y nada, es un poco difícil, ¿no? Es bastante difícil criar a 3 niños. ¿Viven contigo? Viven conmigo. Ahora he vuelto al mundo del chocolate, pero esta vez ya con una tienda propia, y por las tardes estoy haciendo deliveries.
En las mañanas más bien intento continuar escribiendo, ¿no? Leyendo, trabajando. Pero eso me ha ayudado en esta época bastante difícil, ¿no? Para todos. Realmente, bueno, para todos, ¿no? Y otros cuentos. Y el último es este, ¿verdad? Reconstrucción. Otra vez el premio Marcelo. Sí. Son 2 veces. Sí. Increíble, ¿eh? Se porta bien Cochabamba contigo. Sí, bastante bien. ¿No? Es la alcaldía. La alcaldía de Cochabamba. Reconstrucción. ¿Y este qué motivo tiene? Esa es una novela. Es una novela. Son 4 historias que se entrelazan. 4 historias. Una, la de un adolescente que va a buscar a su Ya. padre en Chaco. La segunda es la de un viejo que enloqueció, que dice haber ido al Chaco, a la guerra del Chaco, pero nunca fue. El tercero es sobre la hija de él, que quiere escaparse de él porque está loco. Y la cuarta historia es una historia creada sobre la madre del primer narrador. Ajá. Está dedicado a tu mamá. Sí, Ella vive. sí. ¿Y tu padre? No, mi padre no lo conozco. No, lo conozco, pero Sí. No tuviste relación. Sí, es mejor no hablar Ya. de eso. Ya, bueno, pero vive contigo tu mamá. Mi mamá sí, Ya. vive conmigo, ¿no? Y ha sido una influencia determinante. Y Para ti. sí, ella siempre le ha tenido bastante cariño a los libros, ¿no? Igual mi abuelita, Ajá. mi abuelita en el campo solamente llegó a 4º básico y ella se escapó de donde ¿Y vivía. tienes hermanos? Sí, tengo 3. 3. ¿Todos bien? Todos bien. Viven en La Paz. Sí. Ya. ¿Siempre has estado en Chasquipampa o...? Bueno, como le decía, cuando mi abuelita se escapó del campo a sus 14 Sí. años, empezó a trabajar en una hacienda, como cobaya. De ahí vino aquí a Miraflores y ahí vivía mi familia, ¿no? En los cuartos de la empleada, mi tío y mi mamá. Y después mi abuelita consiguió su trabajo, de ahí consiguieron un terreno allá en Santa Fe, en Chasquipampa. Y esa fue mi casa, ¿no? Y un poco de eso, siempre hablo de ese periodo de mi infancia que Sí. me tocó vivir, porque era un lugar bastante salvaje, digamos. Claro. Que habían 2 ríos, unos perros salvajes, no había luz. Y todo eso marcó de alguna manera mi manera de afrontar, ¿no? la escritura. ¿Y de Chasquipampa cuántos barrios más hay? Uy, Más adelante. hay un montón de barrios, ¿no? Bueno, la zona se llama Chasquipampa y está Sí. formada por un montón de barrios satélites, digamos. Sí. Yo vivo en uno de esos barrios satélites y bueno, creo que cada vez hay más. Hace poco fui a visitar a un amigo que vivía en Calacalani, que es un barrio que cuando yo era guagua no existía, ¿no? No existía. Sí, está creciendo bastante. No, lo que llaman la mancha urbana en La Paz es cada vez más extensa y se vincula pues al hecho de que la fauna paseña va desapareciendo totalmente, ¿no? Y sí, Creo que quedan unos pajaritos por ahí. sí, yo recuerdo cuando era niño habían unos ratoncitos como canguros que saltaban. ¿Ah, sí? Ahora ya no hay. También había un montón de libélulas que salían a eso de las 5 o 6 de la tarde. Daban vueltas así. También No había víboras, Culebrillas había culebrillas. en la monte, en el monte que hacen sus huequitos, ¿no? Ahora ya no hay eso. También había murciélagos, murciélaguitos Murciélagos y también. taparacos, ¿no? Sí. Pero esos ya no hay, porque se deben escapar de la gente, ¿no? Dime, ¿tú has tenido oportunidad de salir de Bolivia? Sí, precisamente gracias a la literatura he conocido países como México, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, España, Alemania. Y si mi último viaje fue... ¿Hablas algún otro idioma? Hablo inglés, Hablas inglés. un poco de alemán, un poco de francés, un poco de portugués, ¿no? A la Caramba. fuerza más que todo para ir. Ya. Intento leer, digamos, algo en el idioma para poder comunicarme a donde voy. Y eso, pero más que todo inglés, ¿no? Que es lo que me ayuda en todo. El inglés que obtuviste en el colegio te fue útil? No, para nada. Para nada. No, tuve que ir al Muy CEDAW. alimentado. Sí, muy básico. Es que pasa que cuando aprendes un idioma siempre necesitas un interlocutor Claro. que esté, digamos, con las mismas ganas de aprender o que tenga cierto bagaje, ¿no? Lingüístico.
Y en el colegio, bueno, lastimosamente ni siquiera el español se puede aprender bien como para lanzarte a otro idioma, ¿no? Y ahí hay, digamos, un impedimento. Claro, es el problema, pues, y el hecho de que hay poca comunicación entre los jóvenes, ¿no? Y ahora, ¿tú encuentras alguna influencia del Aymara en tu obra? ¿O alguna expresión? Y bueno, es inevitable, ¿no? En algunas construcciones de las oraciones, sí, ¿no? Hay esa presencia. En Eva y los espejos, que es mi primer libro, mi libro más adolescente, he intentado un poco escaparme de esa tradición literaria boliviana, ¿no? En la que, no sé, una cierta corriente indigenista, el grotesco, y estaba leyendo en ese entonces a los maestros europeos, y yo quería hacer algo por ahí, ¿no? Algo sin suelo, digamos, sin patria. Y nada, a veces ojeo y veo expresiones innegablemente bolivianas, ¿no? Paseñas, que surgen a partir de esa españolización, ¿no? Que ha sufrido el Aymara. Por esa parte uno no puede escaparse, ¿no? De lo que uno es. Y ya en los libros ahora, digamos, sí, ¿no? Ya es los libros más maduros, los de ahora, ese afrontar el pasado lingüístico sí es más evidente, ¿no? Más coloquial, etc. Rodrigo, yo estoy ocupado ahora haciendo una antología de textos de Gesta Bárbara. Y es interesante este fenómeno, primero en Potosí, el año 18, con Medinaceli y Churata y otros jóvenes, y luego en La Paz, el año 44, con Gustavo Medinaceli. Pero ¿a qué atribuyes que no haya habido grupos como estos después? Quizás la política, o cada uno va por su cuenta. Tú, por ejemplo, tienes un grupo de amigos que escriben. Y sí, no, lo de Gesta Bárbara ha sido un caso, digamos, sui generis, ¿no? Sí. Esa inquietud por formar un grupo y que cada quien escriba, ¿no? De acuerdo a ciertos lineamientos. Y bueno, yo creo que el oficio del escritor es más bien bastante solitario, ¿no? Sí. Yo generalmente desconfío de esos escritores que se unen en grupos, ¿no? Que son como un equipo de fútbol, porque en realidad los descubrimientos, aunque de la literatura, aunque suenen muy egoístas, son tan silenciosos que ocurren solo en tu habitación, ¿no? Sí, tengo muchos amigos, ¿no? Los escritores contemporáneos de ahora. Pero no hacen reuniones periódicas. No. Nuestras reuniones son para tomar un par de cervezas, comer, para tomar unos tragos, bromear, pero muy rara vez hablamos de nuestros proyectos literarios, por ejemplo, ¿no? Sí, a veces necesitamos apoyo, o sea, porque entendemos cómo es esto y no sé, y nos consolamos, digamos, pero más allá de tener proyectos juntos, más allá de dar talleres de escritura creativa, no. Pero, por ejemplo, tú no has hecho una revista con amigos, nunca. No, nunca. Publicado revistas. No, nunca. No. Ni en el colegio. No, ni en el colegio. En el colegio a mí me gustaba jugar fútbol y jugar fútbol con mis amigos. Sí. ¿Y qué opinas de lo que hacen los norteamericanos de someter los libros a editores que dan consejos, quitan, ponen? Yo creo que es necesario, ¿no? Que alguien que no seas tú te lea, que te dé un punto de vista crítico para enriquecer el producto final que es el libro, ¿no? Sí. Pero me ha pasado aquí en Bolivia, sobre todo, que no siempre me he encontrado con muy buenos editores. Yo recuerdo que cuando me editaron la primera edición del Sonido de la Muralla, le encargaron a un escritor ya mayor, con bastante recorrido, que me hiciera la edición, pero al revisar yo sus correcciones me di cuenta que están muy mal hechas. Así que renuncié a su edición y la tuve que hacer yo mismo, ¿no? Para no perder el tiempo, porque ya tenía que salir el libro. O sea, y cometió errores bastante básicos, como ponerle una coma después de un nombre propio, cosas así. Y yo tuve que rehacer todo el libro, ¿no? Y bueno, el tiempo me dio la razón. Cuando gané el premio Montemayor, el jurado destacó que había un buen orden en la sintaxis, etc. Aquí en Bolivia es muy extraño encontrarte con un buen editor.
Sería bueno, sí, porque, por ejemplo, a Sáenz no creo que... Él le sí era amiguero, ¿viste? Y reunía gente joven en su casa, pero yo creo que publicaba como haces tú, sin que nadie intervenga. Sí, sí es bastante probable, ¿no? Y es algo bien, bien de autores bolivianos, eso de publicar Sí. sin que el editor no intervenga mucho. Lo ha hecho Ursagasti, por ejemplo, que para mí igual es un maestro de las letras bolivianas. Lo hace el Juan Pablo Piñeiro, ¿no? que le edita su esposa. Y hasta ahí, ¿no? Ya no permiten la intromisión de otros en su texto. Sí. Bueno, me parece totalmente válido, ¿no? Porque es una apuesta que también haces tú, ¿no? Y que si no sale bien, pierdes tú, y si sale, ¿no? Es una apuesta. Yo tampoco soy de dejarme invadir mucho por el editor, ¿no? Ya. Yo recuerdo que el editor me sugirió quitar un cuento de La memoria invertebrada, pero yo no quise, porque es un cuento que a mí me gusta todavía, ¿no? ¿Estás trabajando ahora en algo nuevo? Sí, tengo ahí mucho material inédito. Espero que este año pueda salir mi libro de cuentos y si se puede, algún otro libro más, ¿no? Háblanos un poco de tus hijos. El mayor, ¿qué edad tiene? No, la mayor, Camila, La mayor. tiene ya 14 años. 14 ya. Sí, lo tuve a mis 20 años. Está entrando en una edad difícil, ¿no? De rebeldía. Sí, estoy un poco asustado con eso, pero más bien es una niña bastante buena. Sí. La menor tiene... ¿Son 3 mujeres? No, son 2 mujeres y un varón. El Ya. menor es el varoncito. La Andrea, la que le siga, tiene 10 años. No, 12 años. 11 años. Ya. Y el otro tiene ya 8. ¿Y cómo ha sido la pandemia para ellos? El encierro. Y bueno, más bien ahora ya nosotros estamos en una situación privilegiada, ¿no? Porque a diferencia de varias otras familias, sí tenemos un plato de comida diario, tenemos internet, tenemos luz, tenemos tele, ¿no? Así que por esa parte mis niños no pueden quejarse. Pero sí, ¿no? Al estar encerrados se aburren un poco. Lo bueno es que como son 3 hermanitos, Sí. siempre están jugando, compartiendo Ya. y se acompañan entre ellos. Bueno, yo quiero felicitarte. Yo leí sobre uno de tus premios hace unos 6 o 8 meses, quizá más, y me sorprendió la cantidad de premios que ya tenías. Y entonces me hice el propósito de hacerte una entrevista y la casualidad nos reunió en una modestísima feria de libros ahí en el patio de San Andrés. Ujú. Estabas con el editor de 3600, ¿no? Sí, estaba charlando con ellos. Y se vendió algo. Y la verdad es que no sé, yo estaba llevando chocolates a vender a otro lado. Yo fui a otra feria que organizó Elías Blanco ahí en Miraflores y vendí 2 libros. Ah, bueno. Pero conocí a una autora boliviana que vive en Madrid y que es cervantista. Se ocupa de Cervantes y de Potosí. Una mujer bien interesante y pude hacerle una entrevista. Bueno, Bueno, yo te deseo que sigas en este camino de éxitos y que veamos pronto un nuevo título con tu nombre. muchas gracias. Encantado. Gracias.